estudiar ingeniería y por lo tanto son detalles que usted debe manejar. Una función lineal es una gráfica que va de esta forma. Una línea ascendente o una línea descendente, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es ascendente? Porque el número que acompaña a la X es positivo. El número que acompaña a la X es negativo. Entonces, ahora, ayer decíamos, ¿cuál es la pendiente, por ejemplo, de esa ecuación lineal? ¿Qué decíamos ayer que teníamos que hacer? Teníamos que despejar para Y. Porque esto que están viendo anteriormente, estos dos casos, esa es la regla general. Este es el comportamiento de una gráfica función lineal con pendiente positiva y una ecuación lineal con pendiente negativa. Pero cuando en el examen, por ejemplo, le pregunten cuál es la pendiente de esta función, entonces, ahí lo que quieren ellos es que usted sepa que tiene que despejar para Y. 6Y igual a negativo 2X más 8, porque el 2X está pasando para el otro lado. El 6 pasa a dividir. Todo pasa a dividir 2X negativo más 8 entre 6. Pero después sabemos que lo podemos separar. 6 para cada término. Por lo tanto, quiere decir que la ecuación queda negativo 1/3 X más 4/3. Ustedes podrán decir, ¿pero y qué escribió? Jóvenes, simplifiqué. Mitad de 2, mitad de 6. Mitad de 4, mitad de 6. 3. Mitad de 4, o 8, que es 4, y la mitad de 6, que es 3. Por lo tanto, ahora puedo observar cuál es el número que acompaña a la X. Negativo 1/3. Por lo tanto, esa sería la pendiente de este caso, igual como lo hacíamos ayer. Entonces, observe cuidadosamente que la pregunta dice, ¿cuál es la pendiente de esta ecuación? De esta ecuación lineal. Y entonces hacemos todo este trabajo para determinarla. Para estudiar ingeniería, usted debe de manejar eso. Ya. Aquí puede hacer que cuando lleve matemática 110 o matemática 1, se le repase. Pero son cosas elementales que usted ya debe de ir manejando. Ahora bien, eso es con respecto a la función lineal. Otro detalle, si le pidieran la gráfica, este punto y este otro punto que se llaman intersectos, usted lo debería de saber encontrar. ¿Cómo se encuentra este punto? ¿Cómo se encuentra? Imagínense que la ecuación sea y igual a negativo 4 más, negativo x más 4. ¿Cómo la encuentra? En este momento, en este punto, y vale 0. Entonces dice usted, si y vale 0, negativo x más 4. Despeje para x, el 4 pasa negativo al otro lado. El negativo 1 que está multiplicando pasa a dividir. Y por lo tanto le queda que x vale 4. El punto que representa este intersecto es el punto 4,0. Eso se llama intersecto. Cuando le dicen busquen los intersectos de la función lineal, entonces un intersecto se encuentra igualando a 0, porque y en este momento vale 0,
Y el otro intersecto es cuando X vale 0. ¿Cuál es el valor de Y? Si X vale 0, negativo 1 por 0, 0. Más 4, 4. Entonces Y vale 4. Entonces, este punto es el intersecto en X y este es el intersecto en Y. Son dos detalles que usted puede manejar. ¿Cómo hacer la gráfica? ¿Verdad? Encontrando los intersectos y cómo indicar la pendiente de una función lineal que cuando le están dando una ecuación de este estilo, que usted tiene que despejar para X, despejar para Y, para observar el valor que acompaña al X. Ok, ahora continuamos con una función cuadrática. Generalidades. Vamos a ver, generalidades de una ecuación cuadrática. Por ejemplo, una función cuadrática. Un ejemplo. Generalidades de esa función cuadrática es que usted sabe que una ecuación cuadrática tiene esta forma o tiene esta forma. Ajá, ¿y cómo va a saber qué forma tiene si le dicen x cuadrado más 3x más 2? ¿Cuál cree usted que es la mejor representación de esta ecuación? ¿La primera gráfica o la segunda gráfica? Por simple observación, el número que acompaña al x cuadrado me da la concavidad. La concavidad es hacia qué lado abre, si hacia abajo o abre hacia arriba. Entonces hablamos de convexo y cóncavo, pero en generalidad llamamos concavidad. Este número, como es positivo 1, el que acompaña al x cuadrado, entonces la mejor representación de esta ecuación es esta gráfica, esta. Porque el número que acompaña al x cuadrado es positivo, entonces esta es la mejor representación. Si este número, por ejemplo, que acompaña al x cuadrado fuera negativo 2x, entonces, ¿cuál es la mejor representación de esta ecuación? ¿La primera o la segunda gráfica? La primera. La primera. La primera. ¿Por qué? Porque el número que acompaña al x cuadrado es negativo. Entonces, cóncava hacia abajo. Ahora bien, imagínense que este término del x no exista, sino que solo tiene x cuadrado más 3. No tiene nada que ver con lo que estoy hablando, en el sentido que, ¿cuál es la mejor representación de esta ecuación? Esta gráfica es la mejor representación, en el sentido que dice que esto está cóncavo hacia arriba, porque el número que acompaña al x cuadrado es positivo, entonces quiere decir que esta es la mejor representación. Ahora, que esta sea la gráfica de x cuadrado más 3, no. ¿Por qué? Porque usted en este momento debería de saber que esto que acabo de escribir aquí es una suma de cuadrados y la suma de cuadrados no se puede factorizar. Por lo tanto, si no se puede factorizar, quiere decir que no toca el eje X en esos dos puntos. La representación de esto sería así. Quedaría prácticamente por encima del eje X. ¿Por qué? Porque la suma de cuadrados no se puede factorizar. Por lo tanto, esta sería la mejor representación de esa ecuación. Ahora bien, detalle, ¿qué pasaría si en vez de
y igual a x cuadrado más 3, yo tengo menos 3. Ah, usted debe distinguir que esto es una diferencia de cuadrado. Si es una diferencia de cuadrado, todas tienen factorización. Y si es factorizable, entonces quiere decir que tiene dos intersectos. Quiere decir que la mejor representación de esta vendría siendo parecida a la que tenía aquí. Esta sería la de x cuadrado menos 3 y esta sería la de x cuadrado más 3. Más 3 no toca el eje x, no toca el eje x porque no tiene factorización, mientras que el x cuadrado menos 3 sí se puede factorizar y dan dos números, uno positivo y otro negativo, y serían estos intersectos de aquí. Generalidades de la función cuadrática. De una función cuadrática, usted debe de saber cómo factorizar una ecuación cuadrática. Como dicen popularmente, al dedillo, o sea, que no lo pueden dejar, no lo pueden engañar, pues. En todo caso, como dicen, la fórmula general cuadrática se aplica para todos los casos. Y usted lo podría aplicar ahí para encontrar cuáles son los intersectos. Pero lo más factible o lo más rápido, en caso que se pueda, es de que usted lo haga por tanteo. X por X, este solo se baja. Positivo por positivo, positivo. 2 por 1, 2. ¿Y cómo voy a saber que está bien factorizado? Porque ahora voy a hacer los extremos. X por 1, X. Y 2 por X, 2X. 2X más una X que había dicho, 3X. Entonces aquí está correcto. Este es por tanteo y este es por diferencia cuadrada. X, X. A uno le voy a poner más y a otro menos. Raíz cuadrada de 4, 2, 2. Y esa es la factorización por tanteo de una diferencia cuadrada. X cuadrado más 4, ¿cómo se factoriza? A ver quién me contesta. X cuadrado más 4. ¿Cómo se factoriza? Ah, es una suma de cuadrados. ¿Qué habíamos dicho? La suma de cuadrados no se puede factorizar dentro de los números reales. Por lo tanto, esto no es posible factorizarlo dentro de los números reales. Ya abarcaría mucho a otro campo, ya abarcaría otro espacio si se quisiera factorizar, porque ya es raíz cuadrada de negativo 4. Fíjense bien si hago el despeje. X cuadrado igual a negativo 4. Raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de negativo 4. Raíz cuadrada de negativo 4, ¿verdad? No existe. Por eso es que decimos que la x cuadrado más 4, la ecuación x cuadrado más 4 igual a 0 no se puede factorizar. Porque la raíz cuadrada de números negativos no existe. Dentro del campo de los números reales. Por supuesto que en el colegio de repente ustedes escribían más o menos 2i, indicando que eran imaginarios cuando brevemente vieron los números complejos. Pero dentro del campo de los números reales no se puede factorizar. Esos son los detalles de una función cuadrática que usted debería de manejar. Ahora bien, con respecto a los productos notables, vamos a ver si recuerdan x más 3 al cuadrado. ¿Cómo se puede desarrollar? El primero al cuadrado más 2ab menos b al cuadrado.
Ajá, excelente. Esa es la fórmula. Ahora bien, excelente la fórmula. Ahora, díctemelo para este caso. ¿Cuánto queda? X al cuadrado más 2 por X por 3 menos 3 al cuadrado. ¿Menos? ¿Seguro? Más. Más. Entonces quedaría x cuadrado más 6x más 9. Excelente. ¿Sí? Cuando tenemos x menos 3 al cuadrado, la única diferencia, ¿cuál sería? No sería más, sería menos. ¿Perdón? X cuadrado menos 6x más 9. Porque aplico el mismo concepto que ya me había dicho el joven anterior y lo aplico para este caso. El primero al cuadrado más, en este caso menos, porque aquí dice menos, 2 veces el primero por el segundo. 2 veces el primero por el segundo me va a dar 6x negativo. Más el segundo al cuadrado. Ahí está. Ese sería el de grado 2. El de grado 3, por ejemplo. El de grado 3. Ustedes podrían decirme ahorita, ay, pero yo voy para ingeniería, pero esto no me lo sé yo. No, por supuesto, esto lo vamos a repasar en algún matemática 1 que usted venga. Pero para el examen ahorita, según ellos, usted debe de manejar estos pequeños detalles. Son detalles, no es la gran matemática todavía. Falta. Pero bueno, continuemos aquí. ¿Cómo se desarrollaría ese? O decimos la fórmula o buscamos alguna alternativa. La alternativa sería x menos 2 por x menos 2 por x menos 2. Y multiplicar x menos 2 por x menos 2 para ver cuánto me queda. Y multiplicarlo luego por x menos 2. Y después ir término a término para ver cuánto tengo al final. O tenemos que sabernos el producto notable. El primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos 2 a la 3. Les suena como raro, pero es que es primera vez que tal vez escuchan la cancioncita, la historia o qué sé yo, pero eso usted lo va a repasar. El primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Y después lo que hace es reescribirlo, ¿verdad? X cubo, que solo lo copio, multiplico todo esto, que sería 6x cuadrado, multiplico todo esto, ojo, tendría que hacer la potencia primero. Potencia ante la multiplicación. 2 a la 2 es 4. Por 3, 12x menos 8. Ojo aquí, cuando estoy haciendo esas potencias, un pequeño recordatorio. 2 a la 3 significa 2 por 2 por 2, que es igual a 8. No me vaya a decir 2 por 3 igual a 6.
Porque 2 por 2 por 2 igual a 6. No, no los estoy sumando. Ojo ahí, con cuidado. Como por ejemplo, 2 a la 2 es 2 veces la base. Hay unos que dicen 2 por 2, 4. No, funcionar funciona, pero aquí ya no me funciona. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Ah, no, pero es incorrecto. Ojo acá. Por eso lo escribo de diferente forma. Mire, este es la base 2 veces. Por eso lo escribo como Z aquí casi, ¿ves? Este me está indicando el número de veces que voy a multiplicar la base. Y hay unos que dicen, es que me funciona, miren, 2 por 2 da 4. Y esa es la respuesta. Pero no, porque cuando lo quiera aplicar para otro caso no le va a funcionar. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado ahí. Bueno, ese con respecto a unos productos notables, ¿verdad? Como por ejemplo, si le pidieran que desarrollara un producto notable, 2x menos z a la 3 elevado al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término que le dijeran, por ejemplo, en examen? Pero ustedes me podrían decir ahorita, ay, pero ese está dificilísimo. Porque mire el ejemplo que nos dio, x menos 3 elevado al cuadrado. El segundo término es este, ¿ves? Pero que estaba sencillísimo. Y este está dificilísimo. No, es el mismo trabajo. El primer término es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Como me estaban pidiendo solo el segundo término, yo me podría concentrar en eso y decir que la respuesta, buscar en la selección múltiple, que la respuesta sea esta. O si solo me hubieran pedido, vaya, el tercer término. El tercer término. ¿Cuánto sería el tercer término? Z a la 5 o a la 6. 5. Perdón, 6. a la 6. Se multiplican los exponentes, se multiplican. Porque esta es potencia de potencia. ¿Cuándo se suman? Cuando tenga dos potencias que estén multiplicando. Entonces copio la base y sumo los exponentes. Ojo ahí. Si me hubieran pedido el tercer término, es este. Escrito de otra forma sería z a la 6. Imaginen que en las opciones le escriban z a la 6 y z a la 5. Entonces sería z a la 6. ¿Por qué? Porque los exponentes se multiplican. Ah, pero yo he sabido que se suman. Ah, aquí es donde tengo que recordar cuidadosamente. Cuando hay dos potencias de distinta base, se copia la base y se suman los exponentes. ¿Sí? Aquí me trae otro recordatorio. Por ejemplo, vamos a ver. 2 a la 10 más 2 a la 10, 2 a la 10 por 2 a la 10. Ojo acá. De ayer creo que utilizamos ese detalle. Entonces, me llama la atención porque en examen puede decir, ¿a qué da como resultado esto? ¿A qué da como resultado esto? Y en las opciones tienen 2 a la 20, 2 a la 15 o 4 a la 10, por decir algo. Imaginen que dijeron 2 más 2, 4 a la 10. O 4 a la 20, no sé. Pero yo digo que es 2 a la 11. ¿Y de dónde me sacó 2 a la 11? Ah, alguien me podría decir en este momento aquí, pero solo se copia la base y se suman los exponentes. Es incorrecto, porque la propiedad funciona para cuando están multiplicando, no cuando están sumando. Entonces, ¿qué debería hacer aquí si me preguntan eso? Saco factor común 2 a la 10, factor común de este, me quedaría 1, factor común de esto, me quedaría 1,
Y ahora entonces, 2 a la 10 por 2. Ahora sí puedo aplicar la propiedad, porque están multiplicando. 2 a la 10 más 1, que sería 2 a la 11. ¿Sí? Porque, ojo, miren la diferencia, ¿ves? Imagina que no está este. Entonces, usted solo está viendo el primero. ¿Cómo se desarrolla? Dice usted, copio la base y sumo los exponentes. Incorrecto, porque las propiedades no están para la multiplicación, para la suma. Está para la multiplicación. Imagina que no estaba este segundo. Entonces, ahora, si me preguntaran sobre este, ¿qué tengo que hacer? Copiar la base y sumar los exponentes. Sería 2 a la 20. ¿Estamos claros en esa potencia? Son detalles que yo les estoy dando, les estoy tratando de recordar para que cuando ustedes vayan al examen, entonces los apliquen, ¿verdad? Porque el examen en sí, el que le van a poner, yo no lo conozco, ni lo conocemos en todo Honduras. Ese viene empaquetado ya del colegio, de College Board. Ahora, pero las generalidades que están en la guía que les enviaron, entonces ahí les hablan de un poco de los recordatorios que ustedes deben de manejar. Detalles que deben de manejar. Ok. Bueno, estaba hablando de los productos notables. Y hablé un poco de la potencia, porque aquí dije yo, z a la 3 por elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Z a la 6. No es z a la 5, porque z a la 5 hubiera sido si estuviera multiplicando z a la 3 por z a la 2. Ojo ahí, hay que revisar todavía esa nueva graduación que le van a enviar y así usted se concentre en esos detalles. Eso es con respecto a productos notables. Ahora bien, miremos algún otro detalle. Vamos a ver. Funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan cuáles son las funciones trigonométricas? ¿Alguien que me diga alguna? Vamos. Las que llevan ¿Alguna seno, función? Seno, coseno. Vamos a tangente, ver. Tangente, cotangente. Ok. Las funciones trigonométricas que serían seno, coseno, tangente. Con esa ya se defiende usted. Pero, por supuesto, existe cotangente, secante y cosecante. Ahora bien, esas, si no van acompañadas del grado, de la variable, de la medida del ángulo, pues no tiene sentido. Pero bueno, sea como las manejemos, deberían de escribirse así. Ahora bien, de esta, no sé si ustedes en el colegio recuerdan que casi les los obligaban de aprenderse de memoria seno, coseno y tangente de 0, 30, 60 y 90 grados obligatoriamente, porque son detalles, son números que usted debe de manejar. Peor si va para la ingeniería, debe de saberlo. Ahora, siempre les vamos a dar un repaso, como les digo yo, en esta clase que se llama MM111, que habla de geometría y trigonometría. Ahí les van a volver a repasar para que ustedes lo recuerden y lo tengan muy bien claro, pero para este examen prácticamente le están exigiendo que sepa lo mínimo. Por ejemplo, mínimo, seno, aquí, seno, a ver si jugamos un poco. Esta es bien sencilla. Seno de 45 grados. Seno de 45 grados, ¿cuál será el valor? De memoria.
raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Si ustedes lo buscan en la calculadora, les va a salir 0.71, creo yo. ¿Lo pueden corroborar alguno? Porque raíz de 2 es 1.41 dividido entre 2 le va a dar 0.71. Entonces, la tangente de 45 es 1. Ah, ¿y por qué digo que la tangente de 45 es 1? ¿Y tangente quién es? Debería de saber que es seno sobre coseno. Y si es seno sobre coseno, ¿cuánto es raíz de 2 sobre 2 entre raíz cuadrada de 2 sobre 2? Entre este, ¿cuánto da? 1. Exacto. Entonces, por eso es que decimos, mire que ese detalle debe de saberlo. Por ejemplo, seno de 0, coseno de 0, tangente de 0. ¿Cuánto cree usted que me va a dar? Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Tangente de 0 es 0 sobre 1. 0 sobre 1. Perdón. 0 sobre 0. 0 sobre 1. 0. 0. Ok, sí, cheque. Entonces, deberíamos de saber de memoria el seno de 0, seno de 45, seno de 30 y seno de 60, que son, no sé si lo recuerdan en el colegio, pero les decían que hay ángulos especiales. ¿Y de dónde saco, por ejemplo, el tangente? Ah, entonces aquí es seno sobre coseno. Entonces vamos a recordar cada una de estas, de estas funciones. Vamos a recordar cada una de estas funciones cuando las miramos en el triángulo. En el triángulo, seno de x. ¿A qué es igual seno de x? Opuesto sobre hipotenusa. Recuerden que ahí tenemos entonces un triángulo rectángulo. ¿Por qué decimos un triángulo rectángulo? Porque el triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Esto se llama hipotenusa, que ustedes ya saben. Este es un lado A y un lado B. Por ejemplo, si estamos buscando seno de este valor, seno de este ángulo, entonces el opuesto sobre hipotenusa. O sea, opuesto en este caso sería el B y la hipotenusa que sería el C. Coseno. Coseno de este valor X. Si me pidieran, ¿a cuánto es igual? A es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. En este caso sería A sobre C. Y si me piden la tangente del valor X es el opuesto sobre adyacente. El opuesto en este caso sería B y el adyacente sería A. Entonces, eso usted debe de sabérselo de memoria. ¿Para qué? Imagínense que le dan un triángulo y aquí le dicen que busque cuánto, aquí le dan el ángulo de 25 por elegir algo. Y le dan la hipotenusa que es 5. Si me piden seno de 25 grados, es igual a ¿qué? Al lado opuesto
que no lo conoce, le vamos a poner el valor B, no lo conoce entre hipotenusa. Entonces, quiere decir que el 5 lo que está dividiendo lo paso a multiplicar y me queda seno de 25 grados igual a B. Así puedo encontrar el valor de B. Si a usted le dan un ángulo y le dan la hipotenusa, por supuesto lo que me están pidiendo posiblemente es seno. Imagínense que en vez de seno le pidieran el lado A, entonces prácticamente aquí tiene que utilizar coseno, porque el coseno tiene que ver, coseno de 25 grados tiene que ver el lado adyacente sobre hipotenusa. El 5 pasa a multiplicar, igualar. Por lo tanto, entonces, si me dan un ángulo y me dan la hipotenusa en un triángulo rectángulo, que este ángulo tiene que medir 90 grados para que sea considerado ángulo rectángulo, entonces se desarrolla de esa forma. Eso usted lo puede repasar cuando tiene en el colegio, si ustedes recuerdan o tienen un libro de matemáticas común o en internet ahora, el círculo unitario, ahí le va a aparecer todos los ángulos, 30, 45, 60 y 90. Y le pueden aparecer seno, coseno, a cuánto equivale cada uno de ellos. En internet usted lo puede conseguir allí. Las medidas de las funciones trigonométricas en un círculo unitario, para que lo repase, ¿no? Y el otro detalle que les voy a repasar, que les voy a recordar para que ustedes sepan que en examen viene, como lo ven en la guía, son las áreas y volúmenes. No les vamos a pedir, por ejemplo, el volumen de una papaya. No tanto así, para eso ya requiere un trabajito más fuerte. Pero sí se le puede pedir el volumen de una pila que mide 1 metro por 2 metros por 1.5 de profundidad. Le pueden especificar, encuéntrenme el volumen de agua que tiene capacidad esta pila, que tiene de tanto de largo, tanto de ancho, por tanto de profundo. Una piscina de tantas dimensiones, ese volumen sí se lo pueden pedir. Con números enteros inclusive, no le van a poner ahí cantidades raras de 3.75 por 2.83 o 1.48, no, le pueden dar números enteros. Vamos a ver. Un poquito con respecto al área. El área de un cuadrado. Eso lo manejamos bastante con ahora que estamos poniendo pisos, estamos poniendo techos. Por ejemplo, el área de un cuadrado, ¿cuál es? Lado al cuadrado. ¿Verdad? Y si este cuadrado mide 10 por 10, entonces sería 100 unidades cuadradas. Si es un rectángulo, ¿cuál es el área de un rectángulo? Vamos a ver. Base por altura. Exacto. Base por altura. No es que altura se escriba con H, pero sabemos que es la nomenclatura que utilizamos porque ya así se ha convenido universalmente en todo el mundo, ¿verdad? Por la palabra en inglés. Pero bueno, base por altura. Ancho por largo. O largo por ancho. Depende a veces del libro, ahí usted va a encontrar esas situaciones, pero es lo mismo. Si aquí mide 10 y aquí mide 5, entonces sería 10 por 5 igual a 50 unidades cuadradas.
el área de un triángulo. ¿Qué decimos? ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura. Base por altura entre 2 o un medio de base por altura. Exacto. Un medio de A por B. ¿Cómo lo encuentre? No importa, pero que usted sepa de que el área del triángulo se encuentra de esa forma. Ahí le van a dar la altura. ¿Le van a dar qué? La base y la altura. Y ya con eso usted lo va a poder encontrar. Imagine que aquí la base sea 8 y la altura sea 7. Entonces, 8 por 7, 8 por 7 entre 2. Son 56 sobre 2. 8 por 7, 56 sobre 2. Entonces me queda, ¿cuánto? 28 unidades cuadradas, por ejemplo. Ahora, donde me pueden, no jugar sucio como dicen popularmente, pero sí, donde me pueden exigir un poquito más. Imagine que diga que es un triángulo equilátero y solo me dan la base que mide 8 y me dicen que encuentre el área. Una idea. 8. ¿Qué podría hacer? Multiplicar el mismo lado 3 veces. Ah, no, porque eso sería como una cuestión de volumen, como una pila que mida 8 por cada lado. No, el área de este triángulo, base por altura entre 2. Ahora, la base mide 8, pero no tengo la altura. Entonces, ¿cómo podría obtener la altura? Ah, aquí es donde nos juega un poquito la memoria sucio, porque de repente no lo queremos recordar. Si la base mide 8, ¿qué observo aquí? Observo que se forma aquí con la mitad. Se forma un triángulo. Y yo tengo que buscar la altura. ¿Y la altura cómo la encuentro? Me están diciendo que el triángulo es equilátero. La base entre 2. La base entre 2 me va a quedar 4 aquí. Esta hipotenusa, ¿cuánto mide? 8. ¿Por qué mide 8? Porque me dijeron que el triángulo era equilátero. Y X significa igual. Equilátero significa igualados. Por lo tanto, quiere decir que cada uno de estos lados mide 8. Por lo tanto, este mide 8. Esta base mide 4. La base del triángulo mide 4. Ahora, pero yo necesito la altura. ¿Cómo encuentro la altura? Pitágoras. Por supuesto, en examen le van a poner uno que los números usted los pueda conseguir sin calculadora obligatoriamente, pero en este caso, bueno, ¿cómo encuentro la altura? Puede hacer que me salgan decimales, no importa, pero bueno, ¿cómo tendría aquí la altura? Cuatro entre 8. 4 entre 8 no, tengo que utilizar, vamos a ver, aquí no, la mente nos traiciona, no recordamos el teorema de Pitágoras. Recuerde que nosotros en algún momento decíamos al cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. O sea que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Cualquiera de los dos. Teorema de Pitágoras. Este lado posiblemente se llame a o se llame b. En este caso decimos nosotros que es h. Se llama h. Bueno, pongámosle. Miren. 4 al cuadrado más h al cuadrado tiene que ser igual a 8 al cuadrado.
por supuesto que h al cuadrado es igual a 64 menos 16. H cuadrado me viene a decir que 48. H es igual a raíz cuadrada de 48. Eso es lo que mide H. ¿De dónde sacamos el valor de H? Ah, aplicando teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. A al cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Aplicado en este caso sería 4 al cuadrado más H al cuadrado más 8 al cuadrado. 64 menos 16 sería 48. Entonces sacamos raíz cuadrada de ambos lados. Me queda que H vale raíz cuadrada de 48. Eso pueden buscarlo en la calculadora. ¿Les va a quedar cuánto? 6 puntos, no sé qué, 8 posiblemente. No sé, no, aquí no estoy seguro de ese número, pero 6 puntos y algo. Ajá. 6.89, 6.95, 6. Pero este es más o menos la raíz en decimales. Con esto me conformo yo. Ah, como ya tengo esto, entonces ya digo yo, si la altura es raíz cuadrada de 48 y la base es 8, quiere decir que el área de este triángulo es igual a 8 por raíz cuadrada de 48. Y ahí lo tendría que calcular para ver cuánto es. Ya con una calculadora. 6.9, 6.89, algo así por 8, y ahí lo que me dé el resultado. ¿Verdad? Entonces, esa sería la idea de las áreas. Saber por lo menos el área. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo en forma general e inclusive de una circunferencia? Que en el caso de la circunferencia prácticamente andamos buscando el área que representa el círculo. El círculo. Que corresponde a que corresponde el área de una circunferencia corresponde a Pi por radio al cuadrado. exacto, pi por radio al cuadrado, exacto. Ahora, ¿cuál sería el truco aquí en el examen, por ejemplo, jóvenes? Que le señalen el diámetro, le digan que el diámetro mide 12, que el diámetro mide 12 centímetros y me pidan el área de del círculo. Entonces, ¿cuál sería allí el asunto? ¿Cuál sería el asunto allí que hay que atacar? Ah, que el radio, yo debo de saber que el diámetro es 2 veces el radio. Y si me están pidiendo aquí el radio, quiere decir que es la mitad del diámetro. Y si el diámetro mide 12, ¿cuánto mide el radio? 6. 6. Entonces, 6 al cuadrado por pi. En este caso sería entonces 36 pi. O sea, son pequeños detalles, trucos en el examen que usted debe de manejar. Todas estas fórmulas que hemos repasado aquí están allí en el folleto también y les dan la figurita. Inclusive creo que les hablan hasta de volumen, las más comunes. Las más comunes. Nadie les va a pedir cuál es el volumen de un melón, por ejemplo. O nadie le va a decir, encuéntrenme el volumen de esta llanta que ya inclusive está deformada, tiene muchos chichotes. No, ya eso va a ser para un curso muchísimo más avanzado, porque hay que aplicar otras cosas. Pero para cuestiones de área y volúmenes de figuras regulares y que estén bien definidas, esos que están ahí, esas que están ahí en el folleto, ahí lo van a encontrar ustedes. De volumen, lo mismo, ¿verdad? Los volúmenes también. De una figura así como un cubito o una pila de 1 metro
de 1 metro de largo por 1 metro de ancho y por 1 metro de profundidad. Volumen. Por una figura que tenga esta forma. Como una pila. De 1 metro por 1 metro por 1 metro de ancho, de largo y de profundo. Prácticamente estamos hablando de 1 metro cúbico, el volumen de esa figura. O sea, ancho por largo por alto, ¿verdad? O sea, ancho, largo, alto. A veces utilizamos la A y a veces W, que uno está en español y el otro está en inglés. Ahí hacemos una sola mezcolanza. Pero bueno, el volumen de esa figura. Lo mismo, no importa que sea la misma dimensión o sean dimensiones diferentes. Usted lo coloca aquí y la multiplicación que le den 2, o por ejemplo 1 por 2 por 3. Imagine que tuviera 1 de ancho, 2 de largo y 3 de profundidad. Entonces sería 1 por 2 por 3, 6. 6 metros cúbicos. Si hablamos de una bola, por ejemplo, de una esfera, y allí el volumen es 4 tercios de pi r al cuadrado, al cubo. ¿Qué tengo que saber yo aquí? El radio. ¿Sí? El mismo truco del anterior, que sabemos le dan el diámetro. De la pelota de básquet, le dan el diámetro y le piden el volumen. Entonces usted sabe cómo debe de pasar de diámetro a radio. Que el radio es la mitad del diámetro, ¿verdad? Esas son las fórmulas más comunes de volumen que debe de saber. También en el folleto está, creo yo, superficie, área y volumen. Repase esas fórmulas, que ahí lo único que tiene que hacer es sustituir los valores que le den en dicho ejemplo. Ok. Entonces creo que podemos continuar con los ejemplos que estábamos viendo ayer. Esto fue un breve repaso de las funciones lineales, funciones cuadráticas y producto notable, algo de potenciación, para que ustedes traten de recordar. Ok, nos volvemos a ubicar con respecto a la presentación que estábamos desarrollando ayer, que es la guía, y ahí les dice, ¿verdad?, de que en la figura 3, el ejercicio 14, por ejemplo, si tienen la guía, ustedes ahí lo van a observar. En la figura 3, ABCD está inscrito en el círculo con centro en 0. Si A y B mide 5,
y B y C miden 12, ¿cuál es el área aproximada de la región sombreada? Si ustedes observan rápidamente, es una figura rectangular, por lo tanto quiere decir de que el área sombreada, ¿cuánto debería de ser? Si la sacan rapidito. 60. 60, pero ustedes observan que no hay ninguna opción de 60. En este caso, es la única pregunta, joven, no se vayan a preocupar por las demás, pero es la única que está mal redactada o fue que le faltó la palabra no sombreada, por ejemplo. ¿Cuál es el área aproximada de la región no sombreada? Porque es obvio que el área sombreada es 60, como decía el compañero. Pero no aparece ahí en las opciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente la pregunta es, ¿cuál es el área aproximada del área no sombreada? Entonces, ¿cómo la encontraríamos? Ese tiene ese pequeño error, esa guía, pero bueno, no importa. El área, entonces, correspondería, ¿cómo tendríamos que hacer? Bueno, encontrar el área de la circunferencia, el área del círculo, menos el área del rectángulo. Ya sabemos que el área del rectángulo es 60. Si el área de toda la figura, ¿cuánto sería? Pi por r al cuadrado. Ahora, tenemos un problema. No nos dan r. ¿A cuánto correspondería r? Ah, nos dan que este mide 5 y este mide 12. Y 12 por 5, 60, que era todo el área del rectángulo. Pero nosotros necesitamos saber esta línea de aquí, ¿ve? ¿Cuánto mide esa línea? Ah, ¿qué podríamos hacer? Nos interesa esta línea, pero nosotros sabemos que aquí se forma un triángulo, ¿no? Por Pitágoras, ¿cuál sería entonces la hipotenusa en ese caso, que es el radio? A a la 2 más b a la 2 igual a c a la 2. Al cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale a cuadrado? Porque esto lo podemos saber de memoria y está excelente. Pero ahora, aplíquenlo aquí, dígamelo con un número. Este podría ser el A y este podría ser el B, o como quiera, o no importa qué letra usted utilice. Este puede ser el A y este puede ser el B. Dígamelo con números. 2.5 2.5 más 12, más 6 al cuadrado igual a C cuadrado. Y de ahí ya puedo despejar para C. Es raro que en este ejercicio les pidan algo que tenga que ver con decimales y que va a ser un poquito difícil desarrollarlo aparentemente, pero bueno, ellos lo ponen allí y no hay manera de desarrollarlo de otra forma que multiplicando estas cantidades. Por supuesto que esta es la más fácil, C cuadrado, y si no quiero el C cuadrado tendría que decir la raíz cuadrada de esta suma. 2.5 por 2.5, entonces tendríamos que multiplicar 2.5 por 2.5, ¿verdad? Que daría 6.25. Y 6.25 aquí tendría que ser la raíz cuadrada de 42.5, 25, perdón. Que es raro que en el examen hayan puesto ese, pero como hasta la pregunta ya está mala, yo creo que ahí hubo un pequeño error. Pero bueno, la idea es, lo que yo quiero es que ustedes tengan la idea que aquí la circunferencia me va a dar un área. Ingeniero, Sí, dígame. ¿y si saca el diámetro, es decir, parte en diagonal el rectángulo, usando siempre el teorema de Pitágoras? Ah, bueno, ya veo, usted ya me dio otra idea y tal vez me salga mejor y yo me estoy confundiendo acá.
Este mide 12, ¿verdad? Y este mide 5. Apliquémoslo. 12 al cuadrado más 5 al cuadrado igual a c cuadrado. ¿100 qué? 44 más 25 igual a c cuadrado. Ah, fíjese bien, exacto. Vamos a ver, esa fue excelente idea porque mire que me da 169 a c cuadrado y la raíz cuadrada de 169 facilita, es 13. Y este es el valor de E de B, que es el diámetro que usted, exacto, lo vio ahí como diámetro. Y como yo ando buscando la mitad del diámetro, que corresponde, la mitad del diámetro que corresponde al valor R que yo ando buscando es 6.5. ¿No? Mire, 6.5 al cuadrado por pi menos 6. O sea que este que está aquí, ¿ve? 42.25 es 6.5 radio. ¿Sí? 6.5 radio aquí. Entonces, es cierto, mire, usted ya me dio una mejor idea, que yo debo de ver el problema utilizando todo el triángulo para que encuentre el diámetro y así pueda mejor solo dividirlo entre 2 y obtener el radio. Excelente, ¿vamos? Y ahí, por supuesto, sí hay que multiplicar, que ahí la multiplicación da como 100... aquí sí, por pi, pero ya todo sería como menos 60, como 132 puntos no sé cuánto, para que después me dé 72 o 71, no sé cuál era la respuesta que había en el documento ahí. Entonces ahí tiene 72 puntos y algo, creo yo. Vamos a ver. Entonces acá me queda fácil. Ya cuando hago la multiplicación. Ya desde ahí el ejercicio desde el inicio tenía algún pequeño detalle que yo debo transcribirlo. Pero bueno, la idea es de que si le damos una figura así, imagine que aquí podría ser más fácil. Se le dan una circunferencia y le dan ¿qué? Un cuadrado. Y solo le dan que de repente el lado de en la medida de un lado, por ejemplo. Y ahí ve cómo usted se las arregla. Entonces, y le piden el área sombreada. En este caso, el área sombreada sería todo esto de acá, y esto. Porque si me piden, igual que en el anterior, cuál es el área sombreada, y solo me van a sombrear el cuadrado, pues entonces está facilito porque sería 10 por 10, 100 cuadrados, ya estuvo. Pero ahí, si está en las opciones, pues eso sería, ¿verdad? Pero si no, entonces es un pequeño error que hubo en este ejercicio. Hay que repasar en detalle para ver cómo sale al final. El otro. Miren, ese está súper más fácil. ¿Por qué está súper más fácil? Porque estamos hablando de áreas de figuras muy, muy bien definidas. Entonces, obsérvelo y vamos a hacer el dibujito aquí. Para aquí sería 40, 30 y 40, ¿verdad? Y acá, sí, y aquí me queda esta acá y me queda esta acá. Y el área que yo voy a buscar es de esta figura de acá. Y también me dan otro detalle que es esta medición de aquí, que sería 20 y 20. ¿Sí? Ya con eso creo que nosotros ya nos podemos ubicar qué área es la que andamos buscando. Y muy fácilmente
¿qué tendríamos que hacer? Si ustedes observan, el área total, ¿cuánto sería? 70, 110, 110 por 40. 110 por 40. ¿Cuánto sería? 4.400, el área total de toda la figura. Pero como el área que me están pidiendo solo es esto, quiere decir que estos pedazos no los estoy tomando en cuenta. Entonces, ¿qué podría hacer? A esa 4.400 yo tendría que restarle esos 4 pedacitos. Ah, son 4 pedacitos iguales. 40 por 20, 40 por 20, 20 por 40, 40 por 20. O sea, todos miden igual. Entonces son 4 pedazos de 40 por 20. Vea 4.440 menos 4 por menos. ¿Cuánto me daría ahí? 40 por 20. Ah, perdón, 40 por 20 es todo el triángulo, es todo el rectángulo y son solo mitades. Exacto. Entonces son 4 pedazos de 40 por 20 entre 2. 40 por 20 entre 2. Entonces sería 4 por 400, 4.400 menos 1.600. Y entonces me quedaría 0, 0. 2.800, sería 2, perdón, 2.000. 14, no sé qué en valor de 3, menos 1, 2, ok. Unidades cuadradas. 2.800. O sea, el área total menos 4 pedazos que miden 40 por 20 entre 2. Me había faltado multiplicar entre 2, dividir entre 2 estos porque son triángulos. Base por altura entre 2. 800 entre 2, 400. 4 por 400, 1.600. Entonces el área sería eso. Entonces por eso es que la respuesta en la que sigue es 2.800. Y es lo que ustedes observan ahí. Bueno, sí, siempre les doy un chancecito cuando me quedo callado por si están algunos tomando alguna nota ahí, ¿verdad? Porque es difícil que lo lleven así y a distancia y que lo lleven a la carrera, entonces, aunque creo yo que van a decir algunos que estamos a la carrera. Pero estamos grabando ahí, ¿verdad? Para que lo repasen y sea algo normal. Y no estar como robot también, sino que sea algo normal, para que no nos estresemos tanto, ni ustedes ni yo. Porque esto de estar a la distancia aquí como que hablando solo no es tan bonito, pero bueno, ya las circunstancias nos obligan. Ahora, vamos a ver. El siguiente ejercicio, que es una aplicación, que es una pregunta con respecto a un ángulo y que prácticamente me están diciendo a ver si me sé las funciones trigonométricas. Dice en la figura 5, ¿qué función del ángulo θ tiene valor? Perdón, ¿qué función del ángulo θ tiene valor de 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado? Ah, la figura, ahí ténganmelo todavía, vamos a ver, vamos a escribir la figura. La figura que nos dieron aquí es, este es el ángulo, estoy haciendo la figura y me dan estos valores, creo. Entonces, vamos a ver. Me dicen que cuál de lo que tengo allí representa ese valor. Vamos a ver ahora aquí. Entonces, recordemos que yo voy a tratar de buscar
seno, coseno, tangente, y a ver a cuál se asemeja esto. Ahora, para todo eso, entonces yo tendría que tener este lado por si lo necesitara. Imagínense que ando buscando imaginariamente aquí seno de teta. Seno es el lado opuesto sobre hipotenusa. Pero el lado opuesto sobre hipotenusa, el lado opuesto no lo tengo, entonces tendría que buscarlo. ¿Pero a qué es igual esto? Pues el teorema de Pitágoras. Ah, el primero al cuadrado menos el lado adyacente, el lado que ando buscando al cuadrado. Bueno, vamos a escribir el un lado al cuadrado menos el otro lado al cuadrado igual, más es el lado al cuadrado igual a. Entonces, aquí tenemos 4x cuadrado más a cuadrado igual a 4. O sea que este lado A va a medir 4 menos 4x cuadrado. A cuadrado corresponde a 4. Factor común de x cuadrado. Porque el 1 menos x cuadrado como que iba dando, ya ve, algo va dando. Vamos a ver. Saquemos raíz cuadrada, 2 raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. O sea que este lado realmente mide 2 raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Cuánto mide este lado? 2x. ¿Cuánto mide este otro lado? 2. ¿Y cuánto mide este lado? 2 por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Por qué no sabemos el número exacto? Ah, porque está en términos de x. En términos de x. Bueno, ya ahora sabemos cuál es. Entonces empecemos a ensayar. Empecemos. Si yo pienso seno de teta es opuesto, que sería este valor, sobre hipotenusa, que sería este valor de acá. Se cancela y me queda solamente 1 menos x cuadrado. Pero aquí no tengo 1 menos x cuadrado, raíz de 1 menos x cuadrado. Tengo 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado. Ah, entonces quiere decir que si tengo 1 sobre este valor, entonces la función de la que estoy hablando más bien es cosecante. Porque la cosecante es igual a hipotenusa sobre opuesto. Y si se cancela esto, ¿qué me queda? Si se cancela esto, ¿qué me queda? 1 sobre 1 menos x cuadrado. Y quiere decir que de todas las opciones que tenía allí, la respuesta tendría que ser ¿cuál? Tendría que ser la E. La E, ¿verdad? Sí. La E. Si me hubieran dado números también, hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Ok. Entonces, continuemos. El siguiente ejercicio. ¿Lo pueden leer allí? Creo que vamos a hacer unos 2 más, para que ustedes tampoco se estresen mucho ahí. 2 más. Leamos ahí cuidadosamente. ¿Qué es lo que dice? Una persona está a 100 pies de la base de un edificio. En el tope del edificio está colocada el asta de una bandera. Asta allí no lleva H porque es asta de un palo donde está allí detenida la bandera, ¿verdad? No es asta de una preposición o conjunción o a ver cómo se llama esa palabra. Pero bueno, dice, el ángulo de elevación que forma la visual de la persona con el tope del edificio es a 30 grados. Con el extremo superior del asta es de 45 grados. La longitud del asta en pies es. Ah, ok. Si ustedes observan cuidadosamente el ejercicio,
Me están diciendo ángulos de 30 grados, 45 grados. Lo que yo les decía, los ejercicios ahorita van a ser ángulos de 30, 45 y 60. Para que ustedes lo sepan de memoria. Y trate de memorizarlo o tenerlo a mano. Bueno, ahorita que está practicando, tenerlo a mano. Pero cuando ya está en el examen, tiene que sabérselo de memoria. Bueno. Pasemos a qué figura formamos con esos datos. La figura que estoy yo ahorita desarrollando es de que una persona que está al pie de un edificio, que dice que está A 100 metros. a 100 metros, pies. o 100 pies. Vamos a ver. Dice que está a 100 pies de la base del edificio. Y parece que aquí hay un asta con un banderín, será bandera, banderín o lo que sea. Entonces tenemos a 100 pies. Yo creo, dice que lo que no sé si la personita va así o... No. Para que la visión, dice que la visión con respecto al edificio es de 30. Esta mira con el cuello, creo yo. Porque yo lo puse que la visión sale donde está el cuello. Vamos a ver si le gusta la figura que dibujé después. Bueno, miremos ahí el dibujo. Ustedes me imagino que van a dibujar mejor que yo. Sí, es cierto. Entonces, el 45 acá. Ok. Entonces, ahora ustedes van a poder, por ejemplo, observar la figura. La figura les puede ayudar bastante para que ustedes se localicen qué es lo que hay que hacer. La persona está a 100 pies del edificio. Si yo logro ver la punta del edificio, formo aquí un ángulo de 30 grados. Pero si la persona está tratando de ver la punta del asta, que tiene ese banderín o bandera, no sé qué ahí, forma un ángulo de 45. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Me están pidiendo que cuánto mide el asta. El asta sin H, porque es el palo que sostiene una bandera o un banderín. Ok. Entonces, aquí todo esto más H, todo esto es un dato, pero está dividido la altura del edificio más el asta. Entonces, vamos a ver, vamos por partes. Ya me ubiqué cuál es la información que tengo. Ahora, ojo, miren que ya tengo la información que me dice, si este es el ángulo, tengo el lado adyacente. Quiere decir que yo puedo encontrar la altura del edificio. Ojo. ¿Por qué? Voy a buscar aquí seno de 30 igual a seno no, porque no tengo opuesto. Coseno. No tengo hipotenusa. Tengo que utilizar coseno. Coseno de 30 porque tengo adyacente sobre hipotenusa, pero no tengo hipotenusa. Entonces tengo que utilizar tangente, porque tangente es opuesto sobre adyacente, y el opuesto en este caso es la altura del edificio sobre el adyacente. O sea, eso que estaba haciendo es lo que uno hace cuando está estudiando, comprobando. Yo le podría haber escrito directamente cuál es la función que yo quería, pero observó cómo iba poco a poco, ¿verdad? Seno. Necesito lo opuesto, no lo tengo, es lo que ando buscando, porque no tenía hipotenusa, no lo podía utilizar. Coseno podía utilizarlo porque tenía el adyacente.
Ah, pero no tenía hipotenusa. Y no me interesaba encontrar la hipotenusa porque lo que ando buscando es la altura del edificio. Ahora, tangente de 30 es igual a h sobre 100. El 100 pasa a multiplicar porque está dividiendo, entonces pasa a multiplicar y voy a encontrar la altura del edificio. ¿Y cuánto es la tangente de 30? Ah, es lo que yo les decía, que de aquí tengo yo que aprenderme de memoria, que yo debo de saberme cuál es la tangente de 30 grados, que es raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. Y por lo tanto quiere decir que la altura es 100 raíz de 3 sobre 3. Esa es la altura del edificio. No me interesa saber en decimales cuánto es, porque si ustedes observan las posibles respuestas, ellas están en raíz de 3 sobre 3. Se dio vuelta. Entonces, bueno, encontré la altura del edificio. Ahora, pero no es esa la pregunta. Recuerden que me preguntan cuánto mide el asta. Ah, el problema es de que cuando con la otra información, yo tengo tangente de 45 igual a toda la altura total sobre adyacente. Y la altura total no está formada por la altura del edificio más el asta. Pero bueno, despejemos primero. Este 100 está dividiendo, pasa a multiplicar. Altura total. Tangente de 45 es 1. 100 por 1. Altura total. Entonces yo encontré toda esta altura, ¿no? Toda. La del edificio más el asta. Pero la altura total es la de la altura h más el asta. 100 igual a la altura del edificio que ya la habíamos encontrado, que era 100 raíz de 3 sobre 3 más el asta. Entonces ya prácticamente podemos encontrar la altura del asta, que es igual a ¿qué? Que es igual a ¿qué? 100 menos 100 raíz de 3 sobre 3. Si están, como quien dice, muy interesados en el ejercicio, en internet, en Google, si ustedes empiezan a escribir, una persona está a 100 pies de la base y lo dejan allí y le ponen y oprimen clic, ahí les va a aparecer inclusive un video donde se los vuelven a explicar tal como yo se los he escrito en la pizarra, para que ustedes tengan más reforzamiento y les amplían algunos otros detalles inclusive, ¿verdad? Allí hay que encerrar la respuesta. ¿Y a qué corresponde? ¿A qué letra? Parece que es la letra C, porque es un 100 menos 100 raíz de 3 sobre 3, ¿ok? No, es que ahí tenía ahí, es lo que yo les decía, de que en internet podían conseguir ese círculo unitario con esa tablita, aprenderse esos datos de memoria, porque son ángulos especiales, ángulos notables, ángulos raros, como los quieran llamar, jóvenes, pero la cuestión es que lo sepa de memoria. Si está para ingeniería, ahorita ya no tiene derecho a quejarse por un simple golpecito que se dio jugando y medio raspó la rodilla. No, ahí tiene que levantarse y continuar. Aquí
Ya para estudiar ingeniería, pues usted tiene que esforzarse un poquito más. Desde que y todo va de inicio a un grado más alto después, más difícil, pero es de ponerse las pilas. No es de como cuando uno está en el colegio, pues ponerse a llorar. No, no. Es de ponerse a estudiar, a repasar. Continuemos, que ahí ustedes van a encontrar la respuesta, ¿verdad? Que la letra C. Las dos diapositivas anteriores era como un recordatorio para que ustedes trataran de memorizarse esos cuadros y solo se los mostré para que ustedes vieran que eso existe. En internet hay infinidad de ellos, los pueden buscar ahí. Hagamos un último ejercicio. Un último ejercicio. Estábamos hablando de que tenemos ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones grado mayor que 2, racionales, si se acuerdan de eso del colegio. Pero también tenemos ecuaciones con funciones trigonométricas. Entonces, si nosotros tuviéramos el caso de 2 seno de x más 1 igual a 0, por ejemplo, y eso es una restricción que luego van a encontrar ustedes. Van a encontrar una restricción que el x sea un valor que está entre esos dos, o sea, entre 0 y 2pi. Recuerden, una vuelta completa. Una vuelta completa. Ahora, despejemos para seno. Aquí no se despeja para x, sino para seno de x. ¿Qué está haciendo el 1? Está sumando, pasa a restar al otro lado, o pasa negativo, está positivo, pasa negativo. El 2 está multiplicando, ¿a qué pasa? A dividir. Y entonces nosotros tenemos esto acá. Ahora, cuando nosotros tenemos eso ahí, recordemos que hay un ángulo que corresponde a una medida de un medio. Tenemos un ángulo aquí que cuando le aplicamos el seno corresponde a negativo 1 medio. Y eso estamos hablando de que si nosotros buscamos ese detalle, tendremos que aprendernos de memoria que aquí una de estas dos es negativa. Por eso es que me da negativo. Entonces, ¿a cuánto corresponderá la medida del ángulo? Vamos a ver. En el círculo unitario, cuando yo tenía seno de 30, esto corresponde a raíz de 3 sobre 2 y un medio positivo. Ojo, yo me ubico con el círculo unitario. Si el ángulo es de 30, este punto de acá corresponde a raíz de 3 sobre 2 a un medio. Un medio es seno. Un medio es seno. Pero aquí no tengo un medio positivo. Si seno de x es un medio positivo y como yo el que tengo aquí escrito es negativo, quiere decir que estoy correspondiendo a al otro punto que está acá abajo. ¿Ven? Este punto tiene un medio positivo. Este otro punto tiene un medio negativo. Pero aquí hablábamos de 30 grados. Entonces, ¿de cuántos grados creen ustedes que estamos hablando aquí? 330. 330. 330. 330. Ok, 330, porque toda la vuelta completita da que 360 menos 30 que estoy rebajando aquí, por eso me dio 330. Y esa sería una de las ecuaciones que corresponde, pero 330 sería 1, ¿verdad? Una posibilidad. Pero en toda la vuelta
no solo este punto tiene un medio negativo aquí. También tiene el otro punto acá, ¿ve? Este punto de aquí corresponde a negativo raíz de 3 sobre 2 con negativo 1/2. Entonces, no solo 330, sino que también 180 más 30 serían 210. Entonces, también el 210 sería una posible respuesta. Para ver todas las posibilidades que ustedes tienen ahí. 210 o 230, cualquiera de los dos. Y por eso correspondería a la letra C. ¿Sí? Ok, entonces jóvenes, yo creo que nos quedamos por acá. Tienen la guía, van a tener la grabación como para repasar. Yo les puedo dar mi número de teléfono por si alguno tiene alguna duda, ¿verdad? Anda a WhatsApp. Que me escriba a WhatsApp. Si alguno tiene alguna duda, que me escriba a WhatsApp algún detalle, ¿verdad? Con el licenciado Milton, ustedes dicen, soy alumno que va a hacer examen de PAN y necesito que me ayude con esta duda. Usted puede escribirme a ese número a WhatsApp y ahí me envía el mensaje. Sean bien concretos para que yo les pueda ayudar en el sentido que me digan ustedes, mire que yo ya resolví esta ecuación de este paso a este otro paso, no sé por qué el 3 desapareció, por decir algo, o por qué me sale una raíz cuadrada si el exponente era cubo y tenían que elevar a la raíz cúbica y yo le elevo a la raíz cúbica y no me sale raíz cúbica sino que raíz cuadrada. Y por lo tanto, pues, ¿qué me puede decir al respecto? Entonces, pueden escribirme a este número. Traten de escribir durante el día, ¿verdad? Porque si lo escriben en la noche y quieren una respuesta rápida, no les voy a poder contestar tan rápido. Mejor durante el día, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, alguna duda, entonces pueden escribirme a ese número. Así es que ha sido un gusto haberlo asistido en lo poco que pude hacer a la distancia y debido a este problema de la pandemia, pero bueno, ahí vamos a seguir adelante, esperamos que algún día nos volvamos a ver aquí por el centro universitario. Muchas gracias. Gracias, licenciado Milton. La verdad que es un honor, ¿verdad?, el poder aprovechar estos recursos que tenemos aquí en el CUR. Así que les vamos a enviar la grabación también de la clase de hoy. Y no sé si tienen alguna pregunta referente a la prueba. Recuerden que si ayer todos estuvieron, yo les hacía hincapié que para el día de la prueba tienen que fijarse el día de la credencial. Nadie puede entrar sin credencial. Entonces, a su correo les llegó su credencial, imprímenla a colores y ese día del examen, fíjense, porque hay pruebas el sábado y el domingo, entonces tienen que fijarse la fecha para presentarse el día que corresponde. Recuerden que ustedes van a hacer la PA en la mañana, luego seguidamente hacen la PAN. Entonces tienen que presentarse a las 7 de la mañana con su credencial. Yo les recomiendo que coman bien, porque aquí no se les puede, no hay cafetería habilitada y no pueden comer debido a que para comer hay que quitarse el tapabocas y a través de eso entonces no se puede. Y si traen agua o aquí va a haber agua, no se preocupen, entonces con apoyo de los de muchachos siempre van al baño, toman agua y si a alguien se le baja el azúcar o algún problema, tenemos también el área de la salud. Si usa medicamento. Si usa medicamentos, nos dice para poderle autorizar que vaya aparte y coma algo, pero nos lo dice, ¿verdad? O le dice al aplicador, porque cuando están en el cambio de la PA a la PAN, no pueden estar hablando entre ustedes, no pueden sacar teléfono, no pueden usar teléfono para el examen, ni para estar cuando hay descanso, solo es descansar mentalmente. Recuerden traer su lápiz grafito 2HB
borrador, sacapunta y su credencial. Calculadora no se puede usar. Entonces, bien importante ustedes que memoricen, ¿verdad? O practiquen esto de las áreas, la ley de senos, cosenos, tangente, todo eso, para que ustedes no tengan problemas. Recuerden que las carreras son por ranking, se publican y ustedes pues siempre ponen primera opción, segunda opción. La PAN se puede repetir 2 veces, pero no podrían entrar en septiembre. Recuerden que ustedes están haciendo examen y ustedes van a poder ingresar en el tercer periodo de la universidad. Entonces, si no hay preguntas, pues muchas gracias y los esperamos pues el día de la prueba.